Esto es Anime Dimensión. Hajime Masho, Midna. Hola Nakamas, en este video veremos un análisis de la evolución que Luffy ha tenido en imaginación, fuerza y habilidad gracias a su Akuma no Mi hasta este momento. Así que si no vas al tanto con el manga, te vas a spoilear bastante. Bien, dicho todo eso, comencemos. Lo primero es aclarar que la fruta de Luffy no es realmente la Gomu Gomu no Mi, sino una fruta Swan mitológica modelo humano con el poder más ridículo de todos, refiriéndose a algo tonto o divertido, el cual consideré como el poder de la imaginación de alguien realmente fuerte y alegre. Sin embargo, el poder de la goma o elasticidad pasa a ser de algo elástico a algo moldeable también, además de poder afectar el ambiente, los elementos y a las personas de tal manera que la fruta de Luffy sin duda no es una paramecia. Además, Luffy solo es capaz de usar esa imaginación a su máxima potencia en el Gear 5. Así que para entender bien cómo esa fruta ayudó a Luffy a evolucionar su imaginación, habilidad y fuerza, analizaremos todo el camino que Luffy ha recorrido hasta ahora para dominar dicho poder. Empezando desde su niñez, cuando menciona a Shanks que ha entrenado y su puño es tan fuerte como una bala o pistola según la traducción. Desde ahí Luffy, antes de comer la Gomu Gomu no Mi, ya imaginaba o reflejaba su fuerza con armas. Más adelante, cuando Luffy ya había comido la Akuma no Mi y se encontraba con Ace y Sabo entrenando, le tira un Gomu Gomu no Pistoru a Ace, pero sale su puño hacia el suelo y le rebota en la cara. Entonces, Ace se enoja con él, pero Luffy dice que si hubiera salido como lo tenía pensado, estarían súper derrotados, dándonos esa página una clara referencia de cómo el poder de la Gomu Gomu no Mi no evoluciona por el poder de la goma en sí, sino por el poder de la imaginación. Conectando el hecho de que Luffy ya imaginaba eso antes de haber consumido la fruta, también nos hace ver, como se menciona en los últimos capítulos, que las frutas Swan mitológicas tienen conciencia propia. Vemos cómo entonces el destino de Nika se puso frente a Luffy y sin duda era el candidato perfecto para despertar su poder por la imaginación y alegría que vio en él, el cual en el manga parece que Luffy, sin darse cuenta, en lo que entró el bandido al bar, se comió la fruta de Nika, a diferencia que en el anime se la comió para bajar el enojo con Shanks. Continuando con la evolución de Luffy, vemos que a partir de los 17 años zarpa a cumplir con su sueño y a través de sus peleas por el East Blue vamos conociendo varios de sus ataques basados en diferentes tipos de armas y herramientas de trabajo, los cuales Luffy ha logrado crear con éxito gracias al trabajo duro y su imaginación. De esa manera le han dado buenos resultados hasta ahora. Sin embargo, más adelante en su aventura vemos que Luffy no pudo derrotar a Smoker por su falta de conocimiento y entrenamiento del uso del Haki, y es salvado por Dragon. Para más adelante en la saga de Arabasta, Luffy pueda enfrentarse a Crocodile y lo haga evolucionar con las siguientes palabras: dependiendo de cómo uses y entrenes los poderes de la fruta del diablo, puedes ser fuerte en batalla. Después menosprecia a Luffy por no tener sus poderes desarrollados a su mismo nivel y termina ganándole fácilmente por sus descuidos. Al final, Luffy es rescatado por Robin y más adelante vuelve a enfrentarse a Crocodile. Y le menciona que en la batalla anterior dijo que usando de diferente forma los poderes de la fruta del diablo podía hacerse más fuerte, lo cual Luffy intentó aplicar de inmediato y logra asestar unos golpes a Crocodile, gracias al agua y sus técnicas nuevas. Sin embargo, las habilidades de Crocodile fueron superiores de nuevo, dejando a Luffy fuera de combate otra vez. Por suerte, Luffy se salva de la deshidratación que le causó Crocodile y se va en busca de él. Para más adelante, en el mero clímax de la pelea, vemos como Luffy ahora puede golpear a Crocodile por la sangre en su cuerpo y lo lanza de una patada al aire, donde por primera vez Luffy combina varias de sus capacidades posibles por ser de goma y hace el ataque más poderoso y loco que se le pudo haber imaginado hasta ese momento: el Gomu Gomu no Storm, y derrota a Crocodile definitivamente.
Más adelante, para continuar con la evolución de Luffy, vemos que enfrenta a Bellamy y Enel, los cuales no tuvieron un impacto suficiente para que Luffy tuviera que evolucionar más allá del Gomu Gomu no Rifle. Así que sin más, pasamos hasta donde se enfrenta con Aokiji y Luffy intenta la misma técnica que con Crocodile, pero este derrota a Luffy sin problemas. Después, más adelante lo vuelven a derrotar, pero ahora los miembros del CP9. Así que Luffy, una vez entrando bien a Enies Lobby, se topa con Blueno, el cual dice a Luffy que la lucha es inútil, que su Rokushiki es más fuerte que sus habilidades, pero esta vez Luffy dice que por alguna razón no cree que pierda y comienza dando a Blueno una buena probada de su mejora al aplicar bien sus golpes, tanto que Blueno reconoce que no era así de fuerte en la mansión. De alguna manera los reflejos de Luffy habían mejorado, pero Luffy dice que no es suficiente con eso y menciona que cuando perdió con Aokiji y se dio cuenta que habría personas más fuertes y que si no lograba ser más fuerte que todos no podría proteger a sus nakamas que tanto aprecia. Así que dice al final lo más importante para este análisis: pensé en nuevos modos de lucha para no perder contra nadie más, de manera que nadie me los arrebatara, refiriéndose a sus nakamas. Bien, antes de continuar tengo que aclarar algo importante, que es el hecho que desde que Luffy ingirió la supuesta Gomu Gomu no Mi ya se encontraba en su primera forma o marcha de la fruta Swan, modelo Nika, con el poder de ser una caricatura. Ahora sí, retomando la historia, vemos que Luffy llama a esa técnica Yard Secando, la segunda marcha, la cual logró por imaginarse a sí mismo siendo más potente y rápido en sus ataques, pero en realidad, viendo en retrospectiva, esa no es una técnica, sino una transformación dentro de las diferentes formas que tiene su fruta tipo Swan mitológica, modelo Nika tipo humano. Y por lo mismo que es tipo humano, nunca nos pusimos a pensar en que Luffy se transforma como Chopper, que también se comió una fruta Swan del tipo humano, aunque algunos fans que en su época consiguieron este libro de datos del año 2002, donde dice que la fruta de Luffy no era una paramecia sino una fruta Swan, sin mencionar que era tipo humano y mucho menos mitológica, pudieron haber visto de una manera diferente y probablemente más interesante por tener la incógnita de qué tipo de Swan sería, y si esa era una de sus transformaciones, en qué animal o cosa está basado, haciendo oda que la imaginación de las personas volara aún más en ese momento. Tomando la historia, Luffy en esa forma acelera su ritmo cardíaco en reflejo de tener a máxima potencia el motor de un tren, así que su cuerpo suda bastante, pero todo el humo que suelta Luffy posiblemente sea el producto de haberse imaginado ser un tren para entrar en esa transformación. Y a la vez, en retrospectiva, vemos que ese humo es una versión más ligera del humo o nube de imaginaciones que Luffy tiene en su cabeza en su quinta marcha o modo Dios Nika. Ahora sí, continuando con la pelea de Luffy y Blueno, Luffy dice a Blueno: ahora tú ya no estás a mi altura, todos mis movimientos aumentaron de poder, ya, secando. Después Blueno menciona: tu cuerpo está echando vapor, ¿es esta la representación de un motor a vapor? Y lo siguiente pienso que su traducción correcta sería: ¿qué ridiculez es esta? Dándonos Oda una gran referencia base de que Luffy logró esa transformación al imaginarse ser un tren de vapor, y sobre todo menciona a Blueno lo ridículo que es su poder, dándonos en retrospectiva otra base de a lo que se refieren los del Gorosei con el poder más ridículo del mundo. Ahora vemos que Luffy está contento de haber conocido al CP9 y comienza a dar una demostración de sus ataques, pero en modo Jet, dejando totalmente pasmado a Blueno y sin duda a nosotros los espectadores también. Definitivamente uno de los momentos más tsuge que cambiaron mi forma de ver One Piece para siempre. Después vemos que Luffy no tiene la necesidad de usar su siguiente marcha para derrotar a Blueno, así que nos saltamos hasta donde Luffy está peleando con Luffy y nos muestra la tercera marcha o transformación inspirada en un gigante, la cual logra al inflar sus huesos como si fuera una caricatura y es utilizada por Luffy pocas veces. Esta transformación sería algo parecida al Guarda Point de Chopper, y está claro que en diferencia esta es para atacar, y al usarla en su forma completa esta tiene una gran repercusión o efecto secundario en él, el cual deja a Luffy indefenso y pequeño como un niño durante algunos minutos. Después de que Luffy derrotara a Luffy, vemos que contra Moria utilizó por primera vez una combinación de ambas marchas, creando el ataque Gomu Gomu no Giant Jet Shell,
con el cual derrota a Moria definitivamente. A partir de ahí, hasta antes del time skip, Luffy estuvo luchando en su segunda y tercera marcha de la misma forma cada vez que fue necesario. Además, aprovechando esta parte, aquí está claro donde dice que los 4 usuarios de las frutas Swan en Impel Down están en modo despertado, pero como no son capaces de controlar al espíritu del animal, terminan viéndose tontos y no chingones. Continuando hasta que pasamos el time skip y vemos que Luffy ahora domina su Gear Second de manera sutil para no desgastar su corazón y el Gear Tear de una manera limitada o aislada para evitar su efecto secundario de hacerse pequeño. En retrospectiva, un análisis de su fruta Swan modelo humano en donde vemos que ahí es como si Luffy dominara una base híbrida en la cual se equilibra en potencia y velocidad, al igual que Luffy, Kaido o Yamato en sus formas híbridas, las cuales son las mejores para la batalla sin contar la etapa del despertar. Así que después de los 2 años de entrenamiento no vemos más que un refinamiento y mejora de poder en Luffy gracias al Haki, y ahora sus ataques nuevos llevan aparte los nombres de los animales con los que estuvo entrenando durante los 2 años antes del time skip. Sin ver otra marcha, avanzamos durante los primeros 2 arcos después de que se reunieran los Mugiwara, pero llegando a Dressrosa durante su enfrentamiento contra Don Flamingo, vemos que Luffy no tuvo otra opción que mostrar el verdadero resultado de su entrenamiento, el Gear 4, modo Hondo Mando. El hombre rebote, el cual logra inflando sus músculos y no los huesos como en la tercera marcha, además de combinarla con el haki de armadura para lograr esa dureza y presión que hace que Luffy pueda doblar su cuerpo como si fueran láminas de metal. Además, Luffy dice que necesitaba esa potencia que solo el Gear 4 le daba para derrotar a los animales más fuertes de la isla Rusukaina, logrando crear una forma de pelea parecida a la de Bellamy, inspirada en cañones de resorte, y da la impresión de ser un tipo de deidad o Buda porque de alguna manera cada vez se acerca más a la verdadera naturaleza mitológica de la fruta, la cual se considera que lleva un espíritu de nivel dios. A partir de ahí vemos toda una demostración del nuevo poder ridículo de Luffy aplicado de forma correcta para las peleas de otro nivel, logrando ser alguien realmente poderoso en cuestión de su fruta. En ese momento, en sí todos sus ataques, imagino, llevan el nombre del animal al que derrotó o en el que se inspiró para su ataque o arte marcial como hacen los Shaolin. Esta transformación llega a ser muy eficaz, pero su punto débil es el límite de tiempo de uso y el de su recuperación, dejando a Luffy sin poder usar haki durante 10 minutos. Después, Luffy se recupera a Don Flamingo épicamente, combinando el Gear 4 con el Gear Tear para poder lograr un ataque más poderoso todavía, el Gomu Gomu no King Kong Gun, dejando totalmente libres y alegres a todas las personas que Don Flamingo tenía bajo su esclavitud. Luffy, ¿qué? Continuando con la evolución de Luffy, vemos que se enfrenta ante Cracker, uno de los 3 comandantes de Big Mom, donde vemos que Luffy no podía ganar en sus primeras marchas y al pasar el Gear 4, donde sí se ve que le da pelea a Cracker, pero aún así tiene bastantes dificultades para la pelea, así que dura tanto ella que Luffy deja del Gear 4 a un lado y comienza a comer las galletas de soldado de Cracker para no perder energía y termina creando el modo Tankman dentro de la 4ª marcha, con el cual simula el mismo efecto de doblaje y presión para crear un cañón de resorte con toda su panza y saca volando a Cracker a través de algunas galletas de soldado super duras, dejándolo totalmente derrotado. A partir de ahí nos vamos hasta donde Luffy muestra su siguiente evolución con respecto a su fruta durante su pelea contra Katakuri, donde Katakuri grita: ¡Mugiwara! ¿Acaso ya estás acabado? Pero Luffy reconoce que dijo que él acabaría con esto definitivamente y pasa a mostrarnos su 4ª marcha, el Gear 4, modo Snake Man, el cual Luffy, aunque no lo parezca del todo, es muy inteligente y crea una versión donde sus puños tienen una postura aerodinámica y sus cañones de resorte tal vez tengan una salida más compacta, pero científicamente al disminuir la masa y conservar la misma potencia de tiro, lo único que logra es hacer que sus golpes vayan a tal vez el doble o triple de rápido al atravesar la atmósfera y el aire del lugar fácilmente, logrando asestar una mayor cantidad de golpes a Katakuri en menor tiempo. Ahora, sin embargo, la pelea sigue siendo realmente brutal.
punto de que ambos personajes estaban cerca de la locura por el dolor, cansancio y el hambre. Hasta que dan su golpe más poderoso y definitivo en ese momento, terminando la pelea en un empate donde al final Luffy termina recuperándose antes que Katakuri y continúa con su misión de reunirse con sus nakamas. Más adelante, durante mucho tiempo para nosotros los lectores estuvimos viendo cómo Luffy ahora se hacía más fuerte, pero no en cuestión de su fruta sino en el haki, dominando ahora la habilidad más peligrosa en ese arte que se llama el Ryu, con el cual pudo hacer frente a Big Mom y Kaido. Sin embargo, durante el mero clímax de la batalla entre Luffy y Kaido vemos una pelea de otro nivel hasta ahora en One Piece, donde Luffy comienza a igualarse al poder de Kaido, dándonos ambos una serie de momentos épicos y desafiantes a cada panel. Que Luffy hace su último Gear 4 en modo Snake Man para golpear a Kaido hasta que se termine su transformación. Sin embargo, Kaido siente la ventaja de Luffy y se transforma en modo dragón para hacer un Ball of Bread que saca a Luffy de Onigashima, pero se alcanza a salir de la presión del ataque de Kaido. Y en su modo Bone Man regresa a la pelea. Ahora él retacha a Kaido al suelo y da unos golpes más a él. Kaido regresa a su forma híbrida, hace un Ramen Haki a Luffy con el cual casi hace que pierda el Gear 4, pero Luffy se recupera y se prepara para dar su último ataque final a Kaido. Sin embargo, en el último momento un miembro del CP0 estorba a Luffy, haciendo que el golpe de Kaido impacte totalmente en él, dejándolo totalmente derrotado en ese momento. Realmente pensé que todo había tomado un rumbo diferente, pero Oda aprovechó ese impacto tal vez como pretexto para el despertar de la fruta de Nika, consiguiendo el Gear 5, donde principalmente vemos cómo su poder ahora afecta a sus alrededores, pero como dice Kaido, ese tipo de despertar es exclusivo de las frutas Swan, donde vemos que Luffy ahora es casi todo blanco y surge una pequeña nube en su espalda y su cabello ahora es como una especie de nube también, y sin duda, ahora Luffy parece ser una caricatura viviente, la cual puede alterar su tamaño y forma como le plazca. Además, Kaido afirma el hecho de que Luffy en el Gear 5 parece un libro de dibujos, en pocas palabras, una caricatura, como habíamos analizado al principio, así que sin más, para terminar el análisis, vemos que Luffy realmente se fue preparando a través de sus anteriores marchas y situaciones de pelea para que al lograr el despertar, la imaginación y capacidad de pelea de Luffy aumentara incluso sin exagerar hasta en un 1000%.
cual aún no hemos visto mucho, pero sí ha dado grandes impresiones de lo que podría llegar a ser más adelante, logrando crear incluso objetos o alteraciones en la realidad que ya no desaparezcan. Un poder verdaderamente ridículo y genial para esta gran obra llamada One Piece. Bien, Mirna, eso sería todo. Si les agradó, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos. Gracias por todo, hasta la próxima. ¡Cámbaro!